prego. Bueno, buenos días, gracias a todos. Comenzamos con la exposición. Solo para recordar, la respiración es la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono, y para una eficiente oxigenación se requiere una llegada eficiente de oxígeno, la FiO2, depende también de la difusión alveolo capilar de oxígeno, una adecuada ventilación alveolar, una eficiente circulación que rodee el alveolo, y la relación BQ también hay que tenerla muy en cuenta. Para eliminación de dióxido de carbono, para que sea de forma eficiente, requiere una ventilación alveolar adecuada, una mecánica respiratoria con adecuados volúmenes inspiratorios y expiratorios, una relación entre el espacio muerto y el volumen corriente adecuados, y tener en cuenta la producción del dióxido de carbono, que puede estar aumentado en el metabolismo, en infección, convulsiones o en otras situaciones. Por lo cual la ventilación es el movimiento entre la inspiración y la expiración, que es el volumen corriente, y que se va a dividir en dos espacios. El espacio muerto anatómico, que todos conocemos, que es el aire en la vía aérea que no llega al alveolo, y el espacio alveolar, que es el aire que sí va a llegar. Y para tener en cuenta, la ventilación normal son 6 a 8 mililitros kilo, que si tenemos un niño de 8 kilos, llegaría a una ventilación minuto con una frecuencia respiratoria de 36 de 2.304 mililitros minuto. La presión arterial de dióxido de carbono va a reflejar directamente la eficacia de la ventilación alveolar, porque la difusión en la barrera alveolo capilar es bastante rápida y se refleja perfectamente, por lo cual la hipercapnia va a traducir la insuficiente ventilación. Cuando entramos dentro de las causas de hipoxemia, la alteración ventilación-perfusión sin duda que es la principal causa de este trastorno en el intercambio gaseoso, y podemos dividirla como en dos extremos. Una es la telectasia, en el cual el alveolo está colapsado y bien perfundido, o cuando hay colapso vascular, alveolos normales sin perfusión. Esto va a contribuir al aumento del espacio muerto y lleva a que requiera un aumento de la ventilación con trabajo respiratorio del paciente, que van a ser inefectivos. Cuando hablamos de shunt intrapulmonar, es la perfusión capilar frente a un alveolo obliterado, sangre que no se oxigena bien, y esa mezcla de sangre va a generar, o sea, de la sangre que sí está oxigenada y la no oxigenada, la hipoxemia. Este colapso alveolar se debe a que al final de la expiración ese volumen crítico alveolar está por debajo, se oblitera, y de esa manera comienzan todo lo que son las microtelectasias. Se pierde la distensibilidad, y ejemplo de esta situación son neumonía, síndrome de distrés respiratorio del adulto, y la PIP podría corregir este problema. Además, tenemos que sumar que la disminución de la distensibilidad también aumenta el trabajo respiratorio, como es en el pulmón rígido, ejemplos, ¿no? Atelectasia, edema, neumonitis, la cavidad pleural ocupada por líquido o aire, factores mecánicos o anatómicos propios del paciente, como una cifoescoliosis, que sea un obeso o una distensión abdominal importante, y todo esto lleva un mayor gasto energético para la inspiración. En pediatría, lo más frecuente que vemos, si bien estamos en una situación especial actual, son las enfermedades de las vías aéreas inferiores, como el asma y los niños con un síndrome broncoobstructivo lactante, en el cual vemos esta gama de alteraciones y que se expresan en la insuficiencia respiratoria. Entonces, para aumentar la presión alveolar de oxígeno y de esa forma la presión arterial de oxígeno, muchas veces se hace una hiperventilación. Sabemos que es constante la relación entre la presión alveolar de CO2 y de oxígeno, entonces al descender la presión alveolar de CO2 mejoraría la parte de oxigenoterapia. Aumentar la FiO2, recordando que vamos a darle al paciente la necesidad de FiO2 que requiere. El oxígeno es un fármaco, puede tener sus efectos adversos, como es la desnitrogenización, y eso llevará a telectasias, y de esa forma poder ser una causa, si se mantiene de forma prolongada, sin necesidad que el paciente lo requiera, de una insuficiencia respiratoria aguda. Y también podemos otorgarle presión positiva expiratoria para mejorar esa oxigenación. Todo lo que es el abordaje inicial del paciente, la emergencia se ha visto a base del motivo de consulta, la edad, el triángulo, el pentágono. Por cuestión de tiempo vamos a ir directamente a lo que vamos a hablar sobre el soporte respiratorio en estos pacientes. Sabemos que la oxigenoterapia juega un rol fundamental. Esta gráfica muestra que en la base empezamos con la oxigenoterapia convencional, pero que podemos subir escalones
con el oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación invasiva en sus dos modelos, CPAP o doble nivel, y en el último sería la ventilación mecánica. Ambos, tanto la terapia de alto flujo como la ventilación no invasiva, son soportes no invasivos. La terapia de alto flujo, como ya conocen, se da un flujo y una FiO2 constante, hacemos hasta 70 litros por los flujímetros. La presión para ese flujo que vamos a otorgar va a ser variable. El paciente no requiere sedación, se puede administrar a cualquier edad, lo cual eso es muy bueno en pediatría para los niños pequeños. Y tenemos que tener bien en cuenta las indicaciones para la cual la podemos utilizar. En cambio, la ventilación invasiva lo que va a ser fijo son las presiones y para lograr esa presión que nosotros vamos a manejar, el flujo va a ser variable que va a estar aportado por el equipo. A mayor presiones, mayor flujo, por supuesto, para esto. Requiere muchas veces sedación y también se puede administrar a cualquier edad, teniendo en cuenta que los niños pequeños hay que tener en claro que se sense la respiración para poder utilizarla. Y también es importante ver las indicaciones. Sea terapia de alto flujo o ventilación no invasiva, ambas requieren una respiración espontánea del paciente, no una vía aérea artificial, por lo cual tenemos que seleccionarlos muy bien. Todo esto es muy bueno porque va a evitar ingresos a unidades de cuidados intensivos para poder hacer un buen uso de los recursos y también que pueden ser escalones previos y evitar que el paciente llegue a la asistencia ventilatoria mecánica. Con eso van a haber menos unidades ocupadas. Vamos a disminuir el riesgo de barotrauma, de complicaciones al respirador, de infecciones intrahospitalarias, descenso de costos. Y esto es simplemente para mostrarles que hay varias publicaciones nacionales en cuanto a la eficacia del alto flujo, tanto en niños pequeños como en niños mayores para la patología asmática. Entonces, cuando hablamos de alto flujo, lo que da el beneficio es que es un flujo mayor al flujo inspiratorio del paciente, eso hace que evita la inhalación del aire ambiental y mejora lo que es la oxigenoterapia. Diferencia entre alto flujo y VNI, que ya lo hablamos, uno es un flujo constante y en la VNI una presión constante. Entonces, ¿por qué me sirve el alto flujo como una modalidad de tratamiento en niños con infección respiratoria baja? Porque permite aportar, como dijimos, un flujo de oxígeno mezclado con aire por encima del pico flujo inspiratorio del niño a través de una cánula especial. Va a requerir su ventilación espontánea, ese flujo y la FiO2 van a ser medibles y además vamos a darle con ese oxígeno calor y humidificación. ¿Por qué mecanismos también mejoran la insuficiencia respiratoria? Bueno, lava el espacio muerto anatómico, recordando que la ventilación alveolar es el volumen corriente menos el espacio muerto. Al eliminarse mejora la ventilación alveolar, disminuye la resistencia inspiratoria, mejora la compliance y elasticidad pulmonar, mejora el movimiento ciliar y clearance de secreciones y reduce el trabajo metabólico al darlo caliente y humidificado. Y también se ha visto que genera presión positiva entre 6 a 6 centímetros de agua, que va a depender del flujo que le demos al paciente. Es un aproximado porque no sabemos. Eso es para mostrar cómo se lava el espacio muerto y de esa forma mejora la ventilación alveolar. Esto sería cómo se lava el dióxido de carbono del espacio muerto en una respiración normal y cuando utilizamos la oxigenoterapia de alto flujo es mucho mejor. Por lo cual lo podemos aplicar tanto en la insuficiencia respiratoria aguda, ya sea tipo 1 o tipo 2, teniendo bien en cuenta la evolución del paciente, pero también tiene otras aplicaciones como son en la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad pulmonar crónica, en un paciente que vamos desescalando, en una post-extubación, cuando se retira una VNI o en pacientes que requieran cuidados paliativos. Como ventajas, que son muchas, va a permitir al paciente la alimentación al ser por un catéter nasal, permite administrar altas concentraciones de oxígeno, si se requiriera una FiO2 mayor, llega hasta 1 al inicio, no produce daño al septum nasal y no obstruye ni irrita la mucosa. Como inconvenientes, bueno, puede ir aire a la vía digestiva, no hay un control exacto de la PIP que se genera, puede haber condensación a la tubuladura y cánula nasal, que hay que tenerla bien en cuenta, y la apertura bucal, sobre todo los lactantes, puede disminuir esa presión generada.
Sin duda, los objetivos principales que uno trata al utilizar esta técnica es poder evitar el ingreso a unidad de cuidados intensivos y evitar la asistencia ventilatoria mecánica. De esa forma, todo lo que son las maniobras de intubación, la necesidad de sedoanergesia, las complicaciones vinculadas al ventilador, los días de internación y todo lo que hemos hablado previamente lleva un gran beneficio. Por lo cual, su utilización desde la urgencia es fundamental porque es una técnica sencilla, se ve de forma rápida los beneficios clínicos y es el lugar ideal en el cual uno le da un soporte al paciente y podemos ver su respuesta y el destino que vamos a darle a estos niños. Para aplicarlo, sin duda que se requiere de un protocolo de actuación, tener en claro los criterios de inicio y de exclusión, qué parámetros se van a utilizar, los controles, el destino, si hay fracaso, qué recursos materiales del equipo y de la infraestructura, recursos humanos, muchas veces se puede requerir la adecuación de la planta física y la capacitación del personal. Esto es para mostrar, es el algoritmo que utilizamos desde el Departamento de Emergencia de la Crisis Asmática en Niño y cuando escalamos el soporte farmacológico para demostrar que también aumentamos el soporte respiratorio. Como parámetros inicial, nosotros iniciamos con un flujo de 2 litros kilómetro, lo que se sabe que entre 1,5 a 2 litros es un buen inicio, más de 3 litros kilómetro en realidad genera mayor disconfort y no mejora, no hay un aporte mayor. Y la FiO2 inicial es de 0,6, eso no quita que sea algo fijo, si un paciente requiere al inicio una FiO2 mayor se le puede entregar, pero hay que tener en cuenta que se va a ir haciendo los descensos según los requerimientos por lo que hemos venido hablando. En los menores de 2 años también juega un rol principal la oxigenoterapia de alto flujo. Ese es el equipo con el cual contamos en el departamento de emergencia, que es el de Fisher y Parker. Esas son las catéteres nasales que van a depender del tamaño del niño, la cual se va a utilizar. Esa es cómo es la planta física, lo que requiere para poder implementarla. Contamos con la camilla de traslado para los traslados intrahospitalarios y seguir el mismo soporte del paciente. Hay otros equipos que toman aire ambiental, por lo cual sería más fácil la implementación en lo que es lo que se necesita en la planta física. Y bueno, para decir que la oxigenoterapia de alto flujo es una técnica eficaz. Por suerte se ha ampliado su utilización, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. Se aplica a todas las formas de insuficiencia respiratoria, tiene otras aplicaciones no respiratorias, es una técnica sencilla, bien tolerada por los pacientes, se ha comprobado que disminuye el riesgo de la necesidad de intubación y asistencia ventilatoria, requiere igualmente la capacitación de los equipos de salud, la tecnología no es compleja, ver la logística con la cual uno cuenta en su servicio de emergencia y que es imprescindible para el tratamiento y en un servicio de urgencia pediátrica. Esa es una publicación reciente en la cual apoya lo que venimos hablando. Y cuando uno necesita escalar el soporte, contamos con lo que es la ventilación no invasiva, ya sea en el modo CPAP o BiPAP. Primero vamos a definirles una técnica de soporte que no requiere una vía aérea artificial, ni traqueostomía ni intubación. El soporte da un soporte a la respiración espontánea del paciente, eso hay que tenerlo bien en cuenta. La variable fija es la presión y los flujos, como vinimos diciendo, van a ser variables para lograr esa presión. La cicla del paciente, tenemos que tener bien en cuenta su patrón respiratorio, cómo respira, para buscar todo lo que es la adaptación. Hay varios trabajos que muestran la eficacia de esta técnica. Y reduce el trabajo respiratorio del paciente porque mantiene la permeabilidad de todo el tracto respiratorio de la vía aérea superior y de las vías aéreas inferiores pequeñas. De esa forma facilita el flujo expiratorio y reduce también lo que es la apnea obstructiva. Mejora el intercambio de gases respiratorios, favorece el reclutamiento alveolar con un aumento de la capacidad residual funcional y una disminución de esta manera de la alteración ventilación-perfusión. Con estos beneficios disminuye el consumo de oxígeno sistémico y del miocardio. También evita todo lo que es las complicaciones relacionadas con la intubación, todo lo que es la sedación y bloqueo neuromuscular y lo que es la ventilación mecánica invasiva.
Es fundamental tener bien en cuenta cuáles son las contraindicaciones de esta técnica. Uno es un paciente que requiera una intubación orotraqueal inmediata, por lo cual hay contraindicaciones absolutas de la BNI, como es un paciente en paro, como cuando tiene alteración o deterioro agudo de la conciencia, porque requerimos que tenga una respiración espontánea, cuando hay altos riesgos de aspiración, o cuando es necesario proteger la vía aérea, ejemplo, en el quemado, en el cual no vamos a utilizar estas técnicas. Otras son, por ejemplo, cuando está con una inestabilidad hemodinámica que requiere niveles altos o crecientes de vasopresores, un sangrado gastrointestinal superior, cuando tiene lesiones faciales, ya sea por fracturas o laceraciones, que eso es lo que va a llevar a una mayor morbilidad del paciente. Si tiene un neumotórax no drenado, sí es aceptable que cuando el paciente tenga el drenaje, porque recordemos que estamos dando presiones. O cuando el paciente tiene anomalías faciales o de la vía aérea, la cual el sellado de la máscara puede ser más dificultoso y que lleve a fugas. Todo circuito va a tener un ventilador, una rama única y una interfase, en la cual hay equipos propios para BNI, que eso sería, si contamos con ello, lo mejor, el filtro antibacteriano antiviral, la tubuladura, puerto exhalatorio, interfase y el sistema de sujeción. Acá es para mostrar un paciente conectado a una ventilación no invasiva y todo lo que requiere. Hay diferentes interfaces para el paciente con una patología aguda respiratoria, se prefiere la nasobucal, que es la primera, o la total face. Y dentro de las modalidades para elegir vamos a ver, dependiendo según el modo de ventilación que vamos a utilizar, va a depender de la etiología, la gravedad de la enfermedad subyacente, la tolerancia del paciente. Y esas configuraciones iniciales un punto de partida. Obviamente vamos a hacer un cuidadoso monitoreo y se va a ir ajustando para la máxima eficacia de la ventilación invasiva. Dentro de las modalidades tenemos la de un solo nivel de presión, que es el CPAP, que es una presión positiva continua en la vía aérea, que abajo se ve bien la gráfica, que lo que busca es mantener estable y continua la presión positiva de la vía aérea durante toda la respiración del paciente. Es decir, IPAP, PIP, CPAP, más o menos hablamos de lo mismo y lo que tratamos de esta manera es contrarrestar la PIP intrínseca, mejorar reclutando y homogenizando. Se mejora la ventilación-perfusión, mantiene la vía aérea superior abierta, se puede iniciar con valores entre 4 y 6, se puede ir ajustando y es ideal para patologías como bronquiolitis, edema agudo de pulmón o apneas. Si necesitamos subir un escalón más, un paciente en el cual tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2 y vamos a dar 2 niveles de presión, que se llama la BiPAP. Otorgamos una presión soporte, vamos a dar presión tanto en la expiración como en la inspiración. Y lo que lleva a esto es, lo hacemos a través de la modalidad ST, que es espontánea controlada, que va a requerir obviamente la respiración espontánea del paciente, pero controlada con los parámetros que nosotros vamos a fijar para darle seguridad a la ventilación del paciente. Obviamente el éxito va a deberse a la sincronización entre el aparato y la inspiración y expiración del niño. Para recordar estos dispositivos, cuando uno está en esta situación especial del manejo con COVID, cómo tenemos que utilizar para disminuir el riesgo de contagio. Antes se ponía la interfase, que muchas veces venía ya con el puerto exhalatorio, y la rama inspiratoria. Ahora lo que se hace es la interfase, que no tiene un puerto exhalatorio, el filtro antiviral, luego un puerto exhalatorio y luego la rama inspiratoria. De esa forma, cuando el paciente respira, disminuir el riesgo de contagio. Los controles van a ser tanto previo al inicio como durante y posterior para ver la repercusión de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. Si se contara con un capnógrafo transcutáneo sería ideal, de la presión arterial y la gasometría venosa para ver qué es lo que requiere el paciente. El objetivo, sin duda, nos planteamos poder lograr la mejora y sobre todo también detectar el fracaso de la técnica. Si estamos en un sector donde el paciente va a estar mucho rato, las 2 primeras horas podemos verlo, pero si estamos en un momento que llegamos y vamos a trasladar un paciente, esos primeros 15 minutos que se conecta, si es que se realizó en ese momento, poder ver
cómo va la respuesta. Todo esto, el objetivo es detectar el fallo de la técnica y la necesidad que tenga ese paciente de intubación. Dentro de la monitorización clínica tenemos que ver el confort y la tolerancia a la máscara, que el paciente disminuya su frecuencia respiratoria y de los scores clínicos que utilizamos. Durante la ventilación invasiva se va a mantener el tratamiento broncodilatador y otros tratamientos que esté recibiendo el paciente. Siempre es importante aspirarlo previo a conectarlo, que tenga un acceso vascular, hidratarlo, iniciar de forma precoz la alimentación y la sedación adecuada. Acá para mostrar, esto es de la CCIP, que es muy esquemático. Tenemos que ver bien las indicaciones, si uno va a trasladar el paciente, cuánto dura, si dura más de 2 horas o menos de 2 horas, si recién se conectó o no. ¿Qué antecedentes personales tiene el paciente? Si es un asmático que requirió intubación o si tiene antecedentes de una vía aérea difícil. ¿Qué antecedentes de su enfermedad y evolución? No es lo mismo una enfermedad que no viene mejorando de hace días y que uno requiere aumentar el soporte a una enfermedad aguda en la cual el paciente viene en peoría clínica. La auscultación pulmonar previa y post conexión para ver la mejoría. La radiografía y gasometría, ver si el paciente tiene algún elemento de fuga aérea o algo que me haga sospechar que tenga un síndrome de distrés respiratorio. Y la gasometría para ver qué es lo que voy a utilizar. Contraindicaciones, tenemos que ser muy exigentes en esta parte. Si un paciente tiene obstrucción de la vía aérea o puede llegar a tenerla, como un quemado, el paciente inestable o Glasgow en descenso. La elección del material, si es una BNI domiciliaria, si sabemos utilizarla, si contamos nosotros con una máscara nasobucal para esa descompensación, si contamos con equipo específico de ventilación no invasiva, qué modo y programación vamos a utilizar para ver el mejor confort y mejoría clínica, si vamos a usar CPAP, BiPAP, los triggers, la sensibilidad, recordar que todo lo que es las ramas del ventilador, si se mueven mucho, puede generar el disparo y de esa forma que el paciente no se adapte y esté mal sincronizado. Y vamos a evaluar lo que es la eficacia, buscando la auscultación, la mejora del trabajo respiratorio, si se puede disminuir su FiO2, si hay fracaso porque no está adaptado, porque requiere demasiada sedación, ver cómo evoluciona ese niño y sin duda vamos a decir no más ventilación invasiva si no estamos seguros y requiere el paciente por sus indicaciones intubación. Gracias. Bueno, muchas gracias. En 5 minutos voy a hacer algunas consideraciones que podríamos decir que son genéricas sobre el traslado de paciente respiratorio, porque es muy difícil, ¿no?, establecer en estos minutitos cosas más profundas o específicas, sino que vamos a tratar de hacer algunas consideraciones generales. Cuando Paloma terminaba de lo que es la estabilización de un paciente en un servicio de urgencias por una enfermedad respiratoria y que requiere cierto soporte invasivo, como puede ser el OAF o puede ser una BNI, uno tiene que tomar decisiones sobre el traslado. Y estos son aspectos a veces complejos. La de decidir si tenemos que salir con un paciente, en qué grado de estabilidad nosotros le vamos a pedir a ese paciente. Entonces, es un tema que a nosotros del Departamento de Urgencias nos ha preocupado desde hace muchos años, desde algunas décadas, junto con el doctor Bello, desde la época del profesor Peña. Nosotros estuvimos siempre preocupados por el tema del traslado pediátrico. Y hemos tratado de avanzar y creemos que hemos mejorado algunos aspectos, pero sabemos que hay muchas dificultades.
los compañeros del interior, cada vez que nosotros nos contactamos con ellos, nos plantean sus dificultades. Entonces, bueno, para nosotros fue un desafío y en los últimos años nos contactamos con los equipos de transporte pediátrico neonatal del Hospital Valdebrón, con el cual desarrollamos actividades de capacitación. Después, desde la SLEPE, junto con el Hospital San Juan de Dios, también hemos hecho los cursos de capacitación. Junto con la cátedra de neonatología y de terapia intensiva del hospital, avanzamos en la diplomatura de traslado y estabilización y traslado pediátrico y neonatal. Por lo cual yo voy a dar un pantallazo de lo que es necesario para hacer un traslado adecuado. Un aspecto fundamental es el equipo. Sin equipo no se puede. Y el equipo de los recursos humanos, tanto en sus capacitaciones del médico, de la enfermera, del chofer, del técnico, tiene que ser un equipo que actúe en forma coordinada, adecuada, tiene que disponer de adecuados medios de traslado. En estas diapositivas estamos viendo equipos que no son de nuestro país, sino que son del Hospital Valdebrón, para ver un poco el desarrollo a lo que uno quisiera llegar con respecto a las unidades de transporte tanto para niños neonatos y niños grandes. Con todos los elementos de seguridad que implica el traslado de pacientes, en lo que hace a la ambulancia, los equipos de seguridad personal, móviles adecuadamente preparados, tener equipamiento de soporte respiratorio, como en este caso se ven ventiladores para neonatos, para niños grandes, oxigenoterapia de alto flujo, la adecuada monitorización, cardiodesfibrilador, monitores multiparamétricos, pulsioximetría, desfibrilador externo automático, bombas de infusión de distinto tipo, accesos vasculares, vía intraósea, equipamiento que capaz que nosotros no estamos acostumbrados, como disponer de óxido nítrico en los traslados, tener la posibilidad de tener una heladerita o una estufa para calentar las infusiones o mantener frío aquellos fármacos que así lo necesiten. Disponer del laboratorio in situ, lo que son los analizadores portátiles para tener una gasometría, un pH, una glicemia, un ionograma, resulta fundamental. Tener dentro de lo que es lo que llaman los conceptos de checklist, los adecuados sistemas de sujeción para el traslado seguro de los pacientes en sus distintas edades, en sus distintas formas, con los diferentes tipos de inmovilización. Hacer un adecuado chequeo del oxígeno en lo que hace referencia al paciente respiratorio, que es fundamental saber que tenemos que tener oxígeno, eventualmente aire medicinal, y la aspiración de los neonatólogos de utilizar óxido nítrico, de tener el equipamiento adecuado de fármacos. Y después esta diapositiva que a nosotros nos gusta mucho, que muestra todos los aspectos que rodean, en donde está lo que llama ahí las siglas SECOS, que es el centro coordinador, que se contacta con el servicio de traslado, y los dos hospitales, el hospital emisor y el hospital receptor, que tienen que estar todos interconectados entre ellos en forma continua y permanente, y tratando siempre de mantener este sistema de funcionamiento del transporte, lo que es la activación para la recepción de la información, el contacto con el equipo emisor, cómo nos vamos preparando para ver qué tipo de paciente vamos a trasladar, asegurándonos los fármacos que vamos a utilizar, los insumos, los equipamientos. Después la etapa propia de estabilización, que es un poco lo que marcaba Paloma con los soportes de ventilación invasiva o no invasiva, o de lo que fuera necesario, y después el transporte propiamente dicho. Eso implica, desde el punto de vista para el paciente respiratorio, tener algunas consideraciones sobre la disponibilidad de nuestros gases. Tenemos que calcular en función del tamaño, del volumen del balón de oxígeno, la presión que tiene, eso está marcado, y el flujo que nosotros vamos a dar, que es lo que es la variable. De esa forma nos va a dar el tiempo que nosotros nos va a permitir utilizar un insumo, sobre todo para traslados más largos, tener en cuenta que podemos utilizar más de un balón. En caso de que llevemos un paciente en ventilación, tener en cuenta que aumenta el consumo, porque el tiempo va a estar determinado
por las variables que ya dijimos, el volumen del envase y de la presión en el cual está, pero va a depender en forma inversamente proporcional al volumen inspiratorio, a la frecuencia respiratoria y a la FiO2 que le estemos dando. O sea que un paciente que va con una FiO2 alta, con presiones elevadas y frecuencias respiratorias altas, va a tener un tiempo corto de duración de los balones de oxígeno. Y después, acá resumido, uno de los aspectos más importantes cuando hacemos traslado pediátrico, que aplica tanto al paciente respiratorio como no respiratorio, es la toma de decisiones. Esa toma de decisiones va a estar influenciada por muchos aspectos. Por un lado, por la patología que tiene ese paciente, cuál es el problema específico, cuán cierto diagnóstico estoy, porque en ocasiones tenemos una aproximación, pero no tenemos certeza de lo que está pasando. A veces nos manejamos más bien por fallo respiratorio, neurológico, hemodinámico. ¿Qué certeza pronóstica? O sea, ¿esta enfermedad va a progresar en las próximas horas? ¿Se va a agravar mi paciente? ¿O estoy seguro que capaz que esta enfermedad no va a progresar en cuanto a severidad? ¿Qué grado de compromiso funcional está determinando? ¿Es un paciente muy grave, medianamente grave? También depende de la experiencia del operador, del técnico. ¿Qué habilidades técnicas tienes? ¿Puedo intubar al paciente en condiciones complejas? ¿Qué recursos tengo? ¿Dónde estoy? ¿A qué distancia estoy del centro emisor? ¿Cuánto es el tiempo de traslado? Tengo que estimar. ¿Cuál va a ser la tendencia evolutiva? Muchas veces las enfermedades respiratorias, por ejemplo, una neumonía grave, sabemos que en las próximas horas se nos va a poner peor. Tal vez una crisis asmática podamos controlarla un poco mejor. Y otro aspecto fundamental es saber tiempo dependencia. O sea, esta enfermedad requiere una sanción quirúrgica urgente, por ejemplo, un neumotórax no drenado, un tórax con un empiema no drenado, requiere un abordaje quirúrgico. Son todos factores que el factor tiempo es fundamental. Capaz que el concepto aplica mejor para otras enfermedades como la enfermedad traumática, donde hay un paciente que está con un sangrado activo y que tenemos que llegar rápido a un bloque quirúrgico. Entonces, esa fase de estabilización requiere trabajar en forma colaborativa con el equipo que nos está entregando el paciente, aplicar la secuencia de categorización, el triángulo, la secuencia ABCDE, y después una serie de elementos adecuados al paciente respiratorio. ¿Cómo está la vía aérea? ¿El paciente está en una posición correcta? ¿Está entrando el aire en forma adecuada? Tener una capnografía, una radiografía de tórax, un equilibrio ácido-base, un paciente que esté bien monitorizado, que esté con su medicación, comprobando el funcionamiento de las vías venosas, valorar si es necesario o no hacer sedonalgesia, tratar de mantener normotermia y hacer un tratamiento, como mostró Paloma, escalonado, progresivo, que en ocasiones tiene que ser más o menos intenso en función de si se trata de una patología a tiempo dependiente. Fijar correctamente todos los dispositivos que rodean a un paciente, siempre manteniendo una adecuada asepsia y preparándonos para el traslado, anticipándonos. El traslado tiene que ser lo mínimo posible de intervenciones médicas. Todo tiene que tratar de hacerse antes de salir, porque la operativa después durante el traslado es muy compleja. Y acá está resumidísimo cómo funciona el traslado, las etapas de fases de un transporte. Primero, en la transferencia del paciente donde está a la ambulancia, inmovilizarlo, trasladarlo, y después el segundo transfer, que es cuando llegamos y dejamos el paciente en el hospital emisor. Tener en cuenta que la etapa del transfer es uno de los momentos más críticos del transporte porque se puede movilizar distintos tipos de prótesis y estubarse el paciente, o perder vías, o perder sondas, así que es fundamental. Durante el transporte hay que llevar al paciente respiratorio en la posición más confortable. Lo ideal sería llevarlo inmovilizado en un colchón de vacío, con cinturones de seguridad, asegurando todo lo que es la presencia de tubos, sondas, vías, drenajes y favorecer el contacto familiar. Un paciente, por ejemplo, este sería el ejemplo de una foto de un paciente crítico trasladado y vemos que la capacidad operativa es mínima. Es un paciente que está intubado, ventilado, conectado a un respirador, monitorizado con sus vías, sedado. Entonces todo tiene que ser hecho antes en la mejor manera
porque durante el traslado es muy poco probable que nosotros tengamos capacidad operativa. Y vuelvo a la primera, a esta diapositiva, de lo que es la toma de decisiones. Tener en cuenta una patología no es lo mismo una neumonía grave que una bronquiolitis o que un asma. Por ejemplo, para el asma yo tengo tratamientos farmacológicos, yo me puedo quedar y capaz que me quedo 2 horas, 3 horas con el paciente en el lugar emisor, quiero una radiografía de tórax, quiero hacerle los fármacos por vía nebulizada, por vía intravenosa, lo quiero estabilizar. Sin embargo, hay que saber que a veces no sabemos bien qué está pasando, hay un fallo respiratorio, no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista del pronóstico, qué grado de compromiso, y sobre todo el tiempo de transporte y la tendencia evolutiva. Entonces, dentro de ese concepto, de este mini resumen que en estos minutitos podíamos introducir, una serie de conceptos de que el traslado es mantener la asistencia continua del paciente desde el lugar emisor hasta el lugar receptor, tratando de hacer una estabilización antes de salir, sabiendo que desde el punto de vista operativo durante el traslado es muy poco lo que podemos hacer y que hay una serie de etapas, como mostramos en las diapositivas anteriores, que hay que cumplirlas en forma rigurosa. El objetivo de esta presentación es tratar de mandar un mensaje de mejorar nuestra capacitación, nuestra formación en el traslado pediátrico del paciente respiratorio y de otro tipo de pacientes, de los cuales hay muchas actividades a desarrollar, muchas cosas para hacer, y tenemos los cursos que cada vez están con mayor disponibilidad. Entonces los estimulamos a juntarnos y tratar de mejorar esta área. La diplomatura de traslado también es otra línea también de acercamiento, tanto para los pediatras, neonatólogos o médicos generales que estén en contacto con niños, sobre todo en el interior de la República, y que tengan que ser trasladados. Nada más. Bueno, acá hay una pregunta bien interesante, ¿no? Que sobre todo los colegas del interior, que a veces tienen que derivar pacientes. Entonces, bueno, nos ponen que la limitante de trabajar en el interior es que el OAF, no hay equipo de OAF para el traslado, ni intrahospitalario, ni para el traslado. Bueno, hay que trabajar para eso, ¿verdad? Hay en el Uruguay los dineros suficientes, las gestiones suficientes como para tener equipos. Por ejemplo, el Fisher-Paykel es un poco complejo porque requiere una mezcla de aire y de oxígeno, pero el dispositivo nuevo, el Airbo, toma aire del ambiente. Y entonces, solo con el balón de oxígeno nosotros podemos medir la FiO2 y no tendríamos la limitante. Entonces, para el día de hoy, siglo XXI, Uruguay, 2020, no puede ser que la limitante de trasladar a un paciente que requiere soporte respiratorio es que nos digan que no tenemos el equipo, cuando creo que el Uruguay está en condiciones de que cada centro tenga los recursos necesarios para hacer el traslado en forma segura. Bueno, muchas gracias.